Muy bien, buenos días. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de este libro de Romanos. El domingo anterior nosotros comenzamos a ver el testimonio del apóstol Pablo, que está contando aquí en el capítulo 7, y Pablo comienza a contar un testimonio de cómo fue confrontado con la ley de Dios, y cómo la ley de Dios lo llega a confrontar a la condición que realmente tenía Pablo, no la que él pensaba que tenía, la que tenía. Y eso después, a lo largo ya de este capítulo número 7 de este testimonio que está contando el apóstol Pablo, nos va a decir que entonces él corrió hacia la gracia de Cristo, ¿sí? Este capítulo 7 es un tanto controversial en el punto de vista de que algunos eruditos sostienen que en alguna parte Pablo no es cristiano cuando está narrando el 7, o sea, se narra como incrédulo y luego comienza a describirse como creyente, ¿sí? Sin embargo, pues leyendo el texto una vez, otra vez, y leyendo el capítulo 7 bajo el contexto del libro de Romanos, es decir, tomando capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y los capítulos que le siguen, yo llego a la conclusión de que todo el capítulo 7 es Pablo siendo no redimido, un Pablo que no ha sido, o sea, de hecho está dando ese testimonio el apóstol Pablo de que él no había sido alcanzado todavía. Y esto, bueno, a lo largo de estas enseñanzas lo vamos a estar viendo, ¿sí? Sobre todo por las palabras que usa Pablo en primera persona, no corresponden a un creyente. Sería una contradicción a lo que Pablo ha venido enseñando en capítulos anteriores, ¿sí? Entonces, el punto de vista que yo tengo, o la hermenéutica de este texto que tengo, es que todo el capítulo 7 habla de un Pablo que no había sido redimido, ¿sí? Y el capítulo 8 lo va a fortalecer de una manera muy profunda, ¿sí? Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 6 para nada más tomar una expresión que hace el apóstol Pablo y comprender a plenitud todo lo que tenemos aquí en estos textos, ¿sí? ¿Sí está bien el volumen de...? ¿Sí? Sí. Soy yo el que tiene los oídos tapados, ¿verdad? Me oigo como en una cazuela de frijoles ahí adentro. Ok, Filipenses capítulo 3, versículo 6, ¿sí? Pablo es un hombre sumamente religioso, es un líder en la religión judaica. Y en Filipenses 3:6 vean lo que él mismo se dice de él mismo, cómo se define el apóstol Pablo. ¿Sí? Sí lo tienen, ¿verdad? Ok, dice Filipenses 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero vean lo que dice a continuación, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vean nada más el grado de humildad argentina que tiene el apóstol Pablo cuando dice, y así es como se concebía él, en cuanto a la justicia que es en la ley de Dios, en la ley de Moisés, irreprensible, ¿sí? Ahora, esto que acaba de decir el apóstol Pablo, miren, coloquen una lupa y lean nuevamente, en cuanto a la justicia que es en la ley. O sea, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo, en cuanto a la justificación que se logra en la ley de Dios, soy irreprensible. O sea, Pablo en verdad... y al igual que todos los religiosos, le sucedió lo que le acontece, y vamos a estar viendo en estos versículos. Pero ¿qué significa que Pablo llegue a la conclusión de decir que en cuanto a la justificación que es por la ley, es decir, yo ya he sido justificado delante de Dios por guardar la ley? ¿Qué significa esta expresión que hace el apóstol Pablo aquí en Filipenses 3:6? Bueno, significa, número uno, que Pablo cumplía entonces con todo el juquín, es decir, con toda la ley
enviada a los israelitas, con toda la ley ceremonial enviada al pueblo de Dios. Él cumplía con todos los ritos, obviamente ritos visibles. Esto implicaba también que él estaba exento de alguna acusación. Nadie le podía acusar de que faltara o quebrantara alguno de los mandamientos de la ley de Dios. Los judíos no solamente tenían 10 mandamientos, tenían alrededor, dentro del Juquim o de la ley ceremonial, tenían alrededor de 660 y tantos mandamientos, y dice: a mí nadie me puede acusar de que haya fallado a uno solo, ¿sí? Y él se encontraba entonces en una condición de mérito propio y se sentía merecedor de la justificación de Dios. Por eso él concluye, bajo su propia opinión, dice: yo ya guardé la ley. Aquí en el mundo nadie guardó la ley más que yo la he guardado, la ley de Dios, y por lo tanto estoy justificado, ¿sí? Sin embargo, desde el domingo pasado vimos que el apóstol Pablo dice: bueno, todo esto se vino abajo cuando la ley me quebrantó, cuando la ley me golpeó y me derribó al suelo y me hizo ver realmente quién era yo. Bueno, vamos entonces a continuar en este domingo. Vamos a Romanos 7 nuevamente. Y vamos a continuar entonces con el testimonio de un hombre religioso, de un hombre que sinceramente ama la ley de Dios, de un hombre que sinceramente quiere hacer la voluntad de Dios, un hombre que cumple con todos los requisitos de la ley de Dios, un hombre al que nadie le puede acusar de no guardar algún aspecto de la ley de Dios, un hombre que cree que sirve a Dios y un hombre que cree que ha logrado la justificación, ¿sí? Y el tema que vamos a tener para hoy se va a titular La vida secreta de un religioso. La vida secreta de un religioso, ¿sí? Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 12 hasta el versículo 16 en esta ocasión. Vamos a tomar 12, 13, 14, 15 y 16 para ir viendo el testimonio de un hombre religioso. Y seguramente en algunos momentos, si no es que en todo el testimonio que da el apóstol Pablo de su propia vida y conversión, vamos a ver que nosotros también nos identificamos plenamente con él, ¿sí? Bueno, vamos al versículo 12. En el versículo 12, el apóstol Pablo, recuerden nuevamente, Pablo está hablando de su testimonio cuando la ley de Dios lo ha confrontado, ¿sí? Dice el versículo 12: de manera que la ley de Dios, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, ¿sí? Pablo reconoce la fuente de la ley de Dios y dice: pues la fuente de la ley de Dios es el carácter mismo de Dios, y reconoce que la ley de Dios que Dios es su fuente, que la ley es santa, que el mandamiento que emana de la ley de Dios es santo, justo y bueno. Es decir, él, como un hombre religioso, reconoce lo particular que tiene la ley de Dios. Recordemos que en el versículo 7, en el versículo 1, dice: ¿acaso ignoran, hermanos? Hablo pues con los que conocen la ley, o con los que conocen ley. Inicia él hablando de aspectos de cualquier ley, dice todos los que conocen ley, y ahora cuando se está refiriendo en específico a la ley de Dios, dice: esta ley de Dios es santa, los mandamientos que derivan de la ley de Dios son mandamientos santos, son justos, son buenos. O sea, con la ley todo está bien porque nos refleja el carácter mismo de Dios. Sin embargo, en el versículo 13 vienen los problemas para el apóstol Pablo. Algo que es bueno, algo que es justo, algo que él ha descrito como santo, justo y bueno, dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Es decir, esta ley que acaba de decir es gloriosa porque deriva del carácter de Dios, me muestra el carácter de Dios, viene a ser muerte para mí. Vamos a ver el versículo 9, 10 y 11 para recordar por qué el apóstol Pablo dice: si esto viene a ser muerte para mí. Dice el versículo 9: y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Es decir, aparece la ley de Dios y yo muero. Versículo 10: y hallé que el mismo mandamiento, ley de Dios, que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ley de Dios, muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Entonces, por eso el apóstol Pablo dice: ¿será entonces que lo bueno que deriva del carácter de Dios, que viene de Dios mismo, viene a ser muerte para mí? Y él contesta
vean en este versículo 13, dice no, eso no sucedió así, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso, ¿sí? Ahora, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, no, lo bueno, la ley de Dios no puede ser algo que se torne malo para mí, que me provoque la muerte porque es mala en sí, sino que vino la ley de Dios, dice, pero realmente lo que sucedió es que el pecado, el culpable fue el pecado, que por medio de lo bueno, es decir, por medio de lo bueno es la ley de Dios tiene mandamientos, entonces el pecado por medio del mandamiento, dice, se mostró y llegó a ser sobremanera pecaminoso, ¿sí? Entonces, lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí es que el mandamiento, dice, el mandamiento de Dios que yo quebranté, obviamente que yo desobedecí, al yo desobedecer ese mandamiento de la ley santa, pura de Dios, pero yo al haber desobedecido ese mandamiento, entonces el pecado se mostró y se mostró sobremanera pecaminoso, mostró su gran pecaminosidad, ¿sí? Ahora, ¿qué significa esta pequeña redundancia de palabras que hace el apóstol Pablo cuando dice que el pecado se muestra su pecaminosidad? ¿Qué significa? Vamos al versículo 7 y 8 para comprender de la experiencia del apóstol Pablo lo que el apóstol Pablo quiere decirnos cuando nos dice que por el mandamiento el pecado llega a ser sobremanera pecaminosa. Ven el versículo 7, el apóstol Pablo ya nos había comentado, ya nos había dicho, dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, es decir, yo no practiqué el pecado, yo no pequé, sino por la ley. Porque tampoco yo conociera o yo hubiera experimentado la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda ocasión, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo en su experiencia es, ahí estaba el pecado en mí, adormecido. Aparece la ley de Dios dice no codiciarás, despierta en mí la codicia, y no solamente codicie, sino que despierta toda codicia. O sea, se da el clímax de la exaltación de la pecaminosidad del pecado. ¿Y esto qué significa? Que entonces, por medio del mandamiento quebrantado, por medio del mandamiento que nosotros quebrantamos, el pecado llega a ser o llega a mostrar su pecaminosidad en nuestras vidas, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es la gran pecaminosidad del pecado? Ya lo habíamos visto. Es que el hombre no peca por el placer del pecado, sino que el hombre peca por el placer de hacer su propia voluntad, de quitar a Dios y de destruir a Dios. Esa es la pecaminosidad del pecado. Es decir, la pecaminosidad cuando se muestra del pecado es que nos deja ver a nosotros mismos como oponiéndonos a Dios, queriendo hacer nuestra propia voluntad, dejando de hacer su voluntad, despertando, encendiendo las concupiscencias en nuestro cuerpo. Entre más queremos cambiar, más empeoramos, y toda desesperanza, condenación, muerte. Es decir, se presenta el pecado tal como es, ¿sí? Y nunca el pecado, cuando muestra su pecaminosidad, nos va a mostrar a nosotros como víctimas, sino nos va a mostrar como culpables, ¿sí? Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir. Ahora, vamos al versículo 14 para que vean que las cosas van empeorando con el apóstol Pablo. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Primero el apóstol Pablo había dicho que la ley es buena, santo, justo, bueno, el mandamiento de Dios. Ahora dice, sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, ¿sí? Ahora, nuevamente, tengan en mente, esto no lo está diciendo un pecador entregado al pecado. Esto lo está diciendo uno que dijo en cuanto a la justicia que es en la ley, soy irreprensible. Y él reconoce, él como líder de la religión judía,
él como toda una biblioteca del conocimiento de las escrituras, de la ley de Dios, él dice, la ley es espiritual. O sea, dice, la ley es espiritual, Antiguo Testamento, Dios es espíritu, entonces las palabras de Dios son espirituales, las palabras de Dios, dice el apóstol Pablo, se dirigen al hombre espiritual. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo, vean ahí, mas yo soy carnal. O sea, por un lado es Dios quien es espíritu, hablando palabras espirituales al hombre espiritual, pero resulta que yo soy carnal. Ahora, vean con mucho cuidado, versículo 14. Pablo dice, mas yo soy carnal, y cuando Pablo utiliza el término carnal, está haciendo referencia a su naturaleza adámica. ¿Sí? De hecho, el término que se utiliza para carnal tiene que ver con ligado a la tierra. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este momento es, yo soy un hijo de Adán. Pero al decir yo soy un hijo de Adán, el apóstol Pablo entonces está diciendo, mi carne está ligada a esta naturaleza humana. Es decir, si nosotros vemos lo que el apóstol Pablo está diciendo en ese momento, estamos entendiendo que Pablo lo que está diciendo es, me encuentro en una condición mortal, encarcelado en una condición de una persona no redimida. Entonces lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es, yo no he sido redimido por Dios. Y se encontraba en una religión judía, y era líder de una religión judía, y aventajaba por mucho a sus hermanos en la religión. Sin embargo, vean que él mismo, cuando está siendo confrontado por la ley de Dios, él mismo se concibe y dice, pues no soy ni siquiera, no he sido redimido todavía. Ahora, ¿qué significaría que Pablo diga que no soy redimido? Porque por un lado, Pablo externamente admirado, externamente sin falla alguna en cuanto a la ley ritual, pero el mismo Pablo al que muchos aplauden, al que muchos alaban, al que muchos dicen quisiera ser como usted, etcétera, él mismo está diciendo yo no soy redimido. ¿Qué significa esto? Bueno, nuevamente vamos al versículo 7. Esto está derivando de la confrontación que el apóstol Pablo tiene con la ley de Dios. Nuevamente, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. O sea, la ley de Dios lo estuvo golpeando, lo estuvo confrontando al grado de mostrarle, sí, por fuera eres don Pablo, pero por dentro está sumamente corrompido, ¿sí? Y él entonces, la función de la ley fue de adentro hacia afuera, y adentro Dios lo estuvo confrontando con su ley diciéndole, eres un mentiroso. Ahora Pablo está diciendo, no, ni siquiera he sido redimido. Y entonces este religioso, bueno, vemos el típico religioso, por fuera es admirado, es ejemplar, no tiene fallas en sus rituales, pero por dentro están sumamente corrompidos, ¿sí? Y entonces vemos pues la gran controversia, la gran contradicción que hay con el hombre religioso y la realidad del hombre religioso. Ahora, vamos a ver la realidad de lo que el apóstol Pablo está diciendo, porque Pablo está diciendo, soy hombre carnal, no estoy redimido. Ahora, vamos a Romanos 3:1 y 3:2, nada más para entender el peso de lo que el apóstol Pablo está diciendo al manifestar soy un hombre carnal, ¿sí? Vean, en el versículo 1 y 2 de Romanos 3 dice el apóstol Pablo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Refiriéndose al judío de manera étnica. Dice versículo 2, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente a los judíos les ha sido confiada la palabra de Dios. Es decir, Pablo dice, fue a los judíos, fue al pueblo de Dios que Dios les reveló, que Dios les entregó su palabra escrita, ¿sí? Entonces fue ahí con los judíos, fue bajo ese sistema que fue conocido como el judaísmo, ¿sí? Y ahí
en ese privilegio del que Pablo gozaba y tenía de que Dios mismo les habló y les dio su ley, Pablo está diciendo, sin embargo, yo no estoy redimido, ¿sí? Ahora, imaginen por un momento entonces las múltiples religiones en todo el mundo, los múltiples iluminados, los múltiples líderes religiosos que ni tienen la ley de Dios, que Dios no les confió su ley de manera directa, pues qué lejos estarían, ¿sí? Si el apóstol Pablo, que estaba cerquita de la misma voz hecha letra de Dios, no había sido redimido todavía, imagínense el hombre religioso de cualquier religión que ustedes quieran nombrar, ¿sí? Ahora, vamos a Romanos 7:14, pero ¿por qué tanto mencionar que Pablo está diciendo yo soy carnal? Que finalmente Pablo está diciendo estoy ligado a esta tierra, soy un hombre que no está redimido. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Suena grave que Pablo esté diciendo eso? Y sí, suena grave. Número uno, porque Pablo es un hombre religioso y ejemplar y muy conocido. Y vamos al versículo 14. Vean, dice, mas yo soy carnal. Y al ser carnal, al no ser redimido, vean, vendido al pecado. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, estoy bajo el poder del pecado, ¿sí? Ahí está la vida secreta de este hombre religioso. En la vida pública es un hombre admirado, respetado, es ejemplar, todo lo que quieran, pero en la vida privada, dice el apóstol Pablo, estoy vendido al pecado. O sea, no tengo voluntad hacia el pecado me trata como objeto de venta y me vende a quien quiera, y entonces estoy viviendo una vida secreta en la que estoy cautivo al poder del pecado. Y esto nuevamente se los menciono, lo está diciendo aquel que dijo en cuanto a la justicia que es por la ley, soy irreprensible, ¿sí? Vamos al versículo 15, vamos viendo cómo el apóstol Pablo en verdad está abriendo su corazón. Y por si alguien tenía la costumbre de que cuando mencionaban el nombre del apóstol Pablo hasta hacían reverencias y demás, Pablo les está diciendo, no, yo estaba como ustedes, exactamente como ustedes, tan perdido como ustedes. Vean el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Ahora, vamos a ver este versículo porque ¿qué hago? No hago, y después como que se puede confundir uno. Porque lo que hago no lo entiendo. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo que no entiende? Bueno, vean el versículo 14. ¿En qué terminó el versículo 14? Yo soy carnal, vendido al pecado. Si soy una persona vendido al pecado, entonces soy una persona que está bajo el poder del pecado. Y entonces soy una persona que está practicando el pecado, obedeciendo al pecado. Entonces, versículo 15, porque lo que hago, entonces, porque lo que hago, ¿qué es lo que hago? Pues practicar el pecado al cual yo estoy vendido, ¿sí? Entonces lo que yo hago es pecar, ¿sí? Y aquí se utiliza, cuando dice la palabra hago, se utiliza una palabra griega que se usa para la palabra practicar o algo que es constante. Entonces, porque lo que yo constantemente practico no lo entiendo. En otras palabras, porque la práctica que tengo del pecado en mi vida como un hombre vendido al pecado no la entiendo. Sin embargo, en nuestra lengua castellana, si lo leemos como no lo entiendo, bueno, aquí un hombre pecador diría, bueno, si el apóstol Pablo no entendía los pecados de los que no se podía librar, pues yo menos no entiendo cómo librarme de estos pecados que yo tengo. Solamente que en el original griego este texto dice de esta forma, porque el pecar como una persona vendida al pecado, en vez de decir no lo entiendo, en el original griego dice no lo apruebo. Entonces el texto cobra mayor claridad. Lo que Pablo está diciendo en esta frase, porque lo que hago no lo entiendo, lo que Pablo está diciendo aquí es que él reconoce que practica el pecado, él reconoce que no puede detener la práctica del pecado en su vida, pero reconoce que no aprueba los pecados que él está realizando, ¿sí? O sea, hay cierta luz de la ley que está llegando a su vida, pero él no
puede librarse de la práctica del pecado, no puede librarse del pecado, ¿sí? Ahora, ¿en base a qué? Y luego dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? Y bueno, aquí alguien podríamos preguntar, ¿en base a qué es que dice el apóstol Pablo, porque lo que hago no lo entiendo, no lo apruebo? ¿En base a qué es que dice el apóstol Pablo que no lo apruebo? Pues en base a la misma ley de la que él está lleno, a la que él ha entregado su vida, a la que él conoce, pero que esa ley, ya vimos en la enseñanza anterior, no le da el poder para luchar contra el pecado, ¿sí? Ahora, vean la segunda frase del apóstol Pablo. Pues no hago lo que quiero, o sea, no practico lo que yo quiero. ¿Qué es lo que quisiera practicar el apóstol Pablo? Obedecer plenamente a Dios, no ser un esclavo del pecado. Entonces, dice, pues no hago lo que quiero, o sea, no llego a ser ese obediente a Dios, no llego a vencer totalmente el pecado, sino lo que aborrezco lo que Dios me está diciendo que eso es pecado, eso es lo que termino practicando, ¿sí? Entonces vemos cómo el apóstol Pablo está diciendo, yo me encontraba en un círculo totalmente vicioso. Caminaba, me dirigía a la ley de Dios me decía no hagas esto, y se despertaba en mí esas pasiones para cometer esos pecados. Entonces no salía de ese círculo vicioso, de ese poder dominante del pecado, y entonces vemos a un Pablo que no podía vencer sus pecados, ¿sí? Ahora, aquí en este versículo 15, algunos llegan a decir, bueno, es que Pablo aquí está diciendo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y el apóstol Pablo nos deja ver que tiene la intención de hacer la voluntad de Dios. Entonces dicen algunos, bueno, entonces aquí tenemos a un Pablo que ya es un redimido, que ya es cristiano. Sin embargo, al menos yo encuentro 3 razones para ver que Pablo, aunque quiere hacer lo bueno, quiere obedecer a Dios, todavía aquí Pablo, a lo largo de todo este capítulo 7, no es creyente, no es redimido. ¿Por qué razones? Número 1, porque Pablo está desarrollando su testimonio en cuanto a cómo fue confrontado con la ley de Dios. Entonces Pablo está contando cómo la ley de Dios lo llevó al arrepentimiento. Número 2, cuando Pablo dice que hago lo que no quiero, es decir, que deja ver que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que no puede hacer la voluntad de Dios, bueno, lo hace en el sentido de que precisamente es un conocedor de la ley de Dios, conoce lo que Dios está demandando y anhela hacer lo que Dios está demandando, que conoce en su ley. Sin embargo, la ley no le da el poder a Pablo para poder realizarlo. Y número 3, si se tratara de un hombre redimido, como algunos sostienen, y de la lucha interna del creyente, bueno, entonces ¿por qué vemos a un Pablo que no está venciendo con su nueva naturaleza el pecado? Porque vemos que a lo largo de todo este capítulo 7, los términos que Pablo usa es que estoy vendido al pecado, no puedo contra el pecado, no entiendo lo que hago, ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y en el capítulo 5 y en el capítulo 6, el apóstol Pablo habló de los resultados de la justificación y de haber sido muertos al pecado, y dentro de haber sido muertos al pecado es el poder del pecado había sido destruido, y aquí no lo vemos en todo este capítulo número 7. Por lo tanto, sostenemos que sigue siendo un Pablo que no ha sido redimido todavía. Ahora vamos al versículo 15. Dice el apóstol Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿sí? No hago lo que quiero, nuevamente, o sea, no hago la voluntad de Dios, no sigo completamente a Dios, sino lo que aborrezco, los pecados que la ley de Dios, cuando estoy ante la ley de Dios, esos pecados que mi naturaleza comienzan a levantarse, comienzan a agitarse, porque la ley tiene esa tendencia hacia mi corazón de que cuando estoy frente a la ley me dice no hagas, y yo quiero hacer. Entonces dice, no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso termino practicando, y es lo que el apóstol Pablo está enseñando, ¿sí? Y esta era la vida secreta del apóstol Pablo, una vida secreta totalmente religiosa. Como les digo, por fuera
Pablo reconocido, aplaudido, pero por dentro un Pablo que no podía vencer sus propios impulsos, sus propios pecados, y que constantemente estaba pecando y estaba pecando, ¿sí? Ahora, ¿qué diferencia habría? Vamos a Romanos capítulo 1. Veamos por un momento en Romanos capítulo 1, y ahí en el del versículo 30 y versículo 31, no, del versículo 28, que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, y da toda una galería hasta el versículo 31 de pecados. ¿Qué diferencia habría entre estas personas y el apóstol Pablo si finalmente las dos están bajo el dominio del poder del pecado? ¿Qué diferencia tendríamos? Bueno, las personas del capítulo 1 son personas que se entregan al pecado, y el apóstol Pablo era una persona que no podía dejar de pecar. O sea, hay una gran diferencia, aunque en términos de salvación viene a ser lo mismo, ¿sí? Los del capítulo 1 se entregaban al pecado, Dios los entregó a una mente reprobada, pero el apóstol Pablo no podía vencer el pecado. Él dice, tenía la ley de Dios, cosa que no tenían ellos, amaba la ley de Dios, cosa que no amaban ellos, pero finalmente hacía lo que yo aborrecía, no hacía lo que yo quería, hacer la voluntad de Dios. Y entonces vemos, unos se entregaban al pecado y el apóstol Pablo no podía dejar de pecar. Y vean qué situación tan lamentable, ¿sí? Imagínate, tú si conoces a Cristo, tú caminas con el Señor. A distinción de las personas, normalmente se entregan al pecado, pero la única diferencia es que tú no puedes contra el pecado. Pero en términos de relación con Dios, bueno, ellos, la paga del pecado es muerte, y si no dejamos el pecado, la paga del pecado también es muerte acá. Entonces, ¿cuál sería la distinción? Pues realmente no hay mucha distinción, ¿sí? Y sería una gran tragedia. Solamente que ellos dicen pecamos porque queremos el pecado, y tú dices, ay no, yo desapruebo el pecado, pero terminas cometiendo el pecado y estás esclavizado al pecado, ¿sí? Versículo 16 dice: y si lo que no quiero, esto hago. Es decir, si lo que no quiero, o sea, lo que no quiero es pecar, estar fallándole al Señor, y vuelvo a pecar y se despierta toda codicia en mí, como decía el apóstol Pablo, y peco, porque lo que no quiero, esto practico, entonces apruebo que la ley es buena. Lo que el apóstol Pablo acaba de decir aquí es, sí, yo desacredito, yo desapruebo, yo no apruebo los pecados que yo practico. O sea, sí reconozco que no puedo contra mi lucha, o dice el apóstol Pablo, sí reconozco que no podía contra mi lucha contra el pecado, reprobaba esos pecados, y al hacerlo entonces pues dejaba de estar del lado del pecador y me ponía en el lado de la ley, y ahora yo mismo me decía de mí mismo, eres un pecador, como la ley me estaba diciendo a mí, ¿sí? Entonces vemos aquí un hombre bajo el cual la ley de Dios está trabajando en su vida. O sea, aquí en este versículo 16, aunque vemos a un hombre sincero que quiere obedecer a Dios, sincero, pero que no puede vencer el pecado, por lo menos estamos viendo a un hombre que bajo el ministerio de la ley, bajo el ejercicio de la ley de Dios que está trabajando en él, por lo menos está diciendo, sí estoy mal, Señor, sí soy pecador, sí lo que estoy practicando constantemente es pecado y lo desapruebo. O sea, sí está pecando, no sé, o sea, parecía decir, no se entrega así de manera al pecado, pero sí los está practicando, ¿sí? Y vemos aquí algo muy similar, la expresión de Romanos 7:16. Vamos al Salmo 51:4 para entender esta expresión que hace David, que suena muy similar a lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí en Romanos 7:16. Vamos al Salmo 51:4, por favor. Y aquí vamos a entender un aspecto dentro de este contexto malo que tenía el apóstol Pablo, ya algo de bueno que está haciendo la ley de Dios en él. Dice el Salmo 51:4. ¿Listos? Dice, contra ti solo he pecado
y hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Es decir, suena, vamos nuevamente a Romanos 7:16, suena de una manera así muy parecida a lo que dice el apóstol Pablo. Apruebo que la ley de Dios es buena. Si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena. Es decir, si esto que yo estoy cometiendo lo reconozco como pecado y lo llamo como pecado y sé que la ley de Dios me dice que esto es pecado y que me está diciendo estás practicando el pecado y lo reconozco en mi vida, entonces yo estoy diciendo Dios es justo en su palabra y es tenido por puro en su juicio. Lo que tú dices de mí, Señor, es con toda justicia y es verdad en mi vida. Y como que comienza ahí en la vida del apóstol Pablo esos rayitos de luz que están llegando en su corazón y que cada vez lo van a estar conduciendo a correr, a abrazar el Evangelio de Dios, ¿sí? Bueno, podemos ver entonces en estos versículos a un Pablo que está de acuerdo con la ley de Dios, un Pablo que reconoce que su pecado se lo muestra la ley de Dios y que su pecado frente a lo que la ley de Dios le está diciendo, dice, sí, Señor, tienes razón, eso que estoy haciendo es pecado. Un Pablo que es confrontado por la ley de Dios y un Pablo que, como les digo, poco a poco Dios lo va a guiar al Evangelio y luego capítulo 8 lo va a guiar a la victoria sobre el pecado, ¿sí? Y poco a poco lo vamos a ir viendo. Bueno, ¿qué aprendemos con estos pocos versículos que hemos leído hoy para no extendernos demasiado? ¿Qué aprendemos? Bueno, aprendemos número 1, un Pablo con una religión, ¿sí? Y nuevamente, no cualquier persona, o sea, no un farsante, no, un hombre en verdad entregado a la religión. Un Pablo en cuanto a la justicia, decía él en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, un hombre que se sentía en verdad ya justificado por obedecer la ley de Dios, un hombre cumplidor de la ley de Dios, ¿sí? Y para efectos de entender un hombre cumplidor de Dios es que era un hombre estrictamente obediente a la ley de Dios, un hombre sin acusación alguna, nadie le podía acusar de nada. Y recuerden, la ley judía normalmente 600 tantos mandamientos, ninguno de ellos los fallaba, ¿sí? Pero un hombre lleno de orgullo y de mérito espiritual, ¿sí? Pero que en su vida privada, este hombre, así que era aplaudido, este hombre que era el Pablo, el gran Pablo, este hombre en su vida privada, luchando en su interior y diciendo, soy carnal, viéndose al espejo ahí en su recámara y diciendo, soy carnal, estoy vendido al pecado, sí, desapruebo, yo mismo condeno los pecados que yo tengo, pero no puedo dejar de pecar, o sea, viviendo en una situación realmente lamentable, ¿sí? Pero estamos viendo un Pablo, gracias a Dios, que está siendo confrontado por la ley de Dios, la misma ley que dijo, yo soy irreprensible, es como si la ley de Dios hubiera dicho, eres irreprensible, pues ven para acá, y le empieza a mostrar quién realmente es el apóstol Pablo, ¿sí? Ahora, a manera de aplicación para cada uno de nosotros, ¿sí? Podemos aplicar esto que está sucediendo con el apóstol Pablo a nosotros de esta forma, ¿sí? Hay muchos que podemos llegar a sentirnos cumplidores de aspectos externos cristianos, ¿sí? Y nadie nos puede acusar. A mí nadie me puede acusar de que yo llegue tarde, que yo falte a la reunión, que yo lea, que yo ore, que yo esto, o sea, yo soy un gran cristiano. Podemos llegar a apreciarnos irreprensibles ante Dios. Señor, pues tú me has salvado y en Cristo ya, y yo soy tu hijo, soy un tesoro especial para ti, etcétera. Podemos llegar a sentirnos irreprensibles ante los demás, ¿sí? Y de esto, en verdad, el orgullo es tan sutil que se va metiendo en la vida del ser humano. Recuerdo que había hace años un hermano, él me decía, le estaba yendo bien económicamente y me acuerdo que pues nos topamos, a mí me fue mal y a él le fue bien.
Y platicando, sus palabras para consolarme fue: es que yo sí soy el consentido de Dios, tú no eres el consentido de Dios, por eso a mí Dios sí me da. Y sus palabras me las decía creyéndoselas totalmente. Entonces se sentían se pueden llegar a sentir tan irreprensibles ante los demás, y tengan mucho cuidado con esto, porque cuando te sientes irreprensible ante Dios, cumplidor, acá yo soy el gran cristiano, esto y aquello, cuando llegas a, en verdad, abrazar esa religiosidad más que el cristianismo, comienzas a condenar en tu falso celo a los demás. Y comienzas a decir: esos son pecadores, esos son estos, esos son aquello. De hecho, la palabra incircunciso, si ustedes la leen en la historia del Antiguo Testamento, el término incircunciso fue un mote o un apodo que el pueblo de Dios usó para despreciar a los que no eran del pueblo judío. O sea, los santos hijos de Dios, los hijos de la gallina, se sentían tan hijos de la gallina, ¿verdad?, que a los demás, o sea, ellos eran circuncisos, y entonces, pues es incircunciso, y los atacaban. Y el día de hoy no les decimos incircuncisos, pero sí el que se siente muy irreprensible, no, yo no me junto contigo porque tú eres pecador, ¿no? Y tengan mucho cuidado, porque el apóstol Pablo dice: a mí me sucedió, yo me sentía Juan Camaney y Dios destrozó toda esa situación, ¿sí? Ahora, esto es en el aspecto externo, público, ¿sí? Que se sienten el hermano tal, o sea, si alguien llega a decir: tú me inspiras como creyente, etcétera, todo esto, bueno, dale gracias a Dios, ¿sí? Pero no te la creas, porque si te comes ese pedazo de pastel, te vas a enfermar, ¿sí? Recuerdo una vez que estaba en Aguascalientes, ahí en una reunión, un señor, pues ya un poco mayor, de pronto ya nos despedimos, y el señor dice: es que le quería decir algo. Y le dije: sí, dígame. Y me dice: yo quiero ser como usted. Yo por fuera le dije: pues muchas gracias, sus palabras tan bonitas, pero por dentro le dije: si supiera que ni yo quiero ser yo, y estoy diciendo: yo quiero ser como usted. Entonces, aquí el punto es: no lleguemos a una situación de que por fuera nos la creamos. ¿Por qué? Porque en la vida secreta, cada uno de nosotros nos metemos a nuestra recámara interna, y ahí Dios sabe cuántas veces hemos clamado y hemos dicho: Señor, soy un carnal. Y podemos venir de un congreso, de un evento cristiano, o terminaste de predicar, lo que sea, y Dios te usó lo que quieras, o sea, hubo algo bueno en tu vida, pero llegas a la intimidad de tu ser, y ahí mismo dices: pero soy un carnal, estoy vendido al pecado, no puedo vencer estas tendencias, estas luchas, ¿sí? Y ahí es donde el grito se hace más desesperado, porque bueno, por un lado aquellos que están sin Cristo, pues están sin Cristo y están yendo a una eternidad sin Cristo, se están entregando al pecado, pero qué lamentable es que nosotros con Biblia, con cantos, con servicio, con todo, pero también dentro de nosotros estemos tan carcomidos por el pecado, esclavizados al pecado, que realmente a los ojos de Dios no hay ninguna diferencia. Por eso dice el Señor: pues en aquellos días voy a decir: pues a ti ni te conozco, pues tú te parecías a los del montón. Pero bueno, que Dios, como lo permite en la vida del apóstol Pablo, permita en cada uno de nosotros que seamos confrontados con la ley de Dios, ¿sí? Hasta ahorita, bueno, nos quedamos en esta parte. Siguiente domingo continuamos con el testimonio de Pablo. Ahorita quizás algunos dicen: bueno, pues nos quedamos como en el grito del lamento, en el grito secreto del cristiano religioso, del religioso que por fuera está diciendo aleluya, pero por dentro está diciendo: libérame, Señor, de mis pecados, ¿sí? Bueno, pues no se pierdan, próximo domingo, mismo canal, misma hora, la continuación, y vamos a ver cómo Dios continuó obrando con su palabra con Pablo, y cómo Dios va a estar obrando con su palabra en nosotros, para que en algún momento, ahora sí, nosotros podamos decir, bueno, es tanta el dramatismo que pone el apóstol Pablo, que al final del capítulo dice: miserable de mí. O sea,
y esto nos lleva, el ser vendidos al pecado nos lleva a una miseria, pero vamos a estar viendo cómo el Señor puede rescatarnos, ¿sí? Que el Señor obre a través de su ley en nuestras vidas, ¿sí? Que en esta semana Dios pueda permitir, yo quisiera pedir que Dios les conceda a cada uno de ustedes y a mí, el que no duermas, el que tengas horrores, terrores por la ley de Dios, y que la ley de Dios te esté carcomiendo y te esté diciendo: eres un falso, estás viviendo la vida doble, no puedes vencer tus pecados, para que esto despierte en ti esa angustia de decir: Señor, te necesito. Y entonces ahora sí la ley dice: ya entendiste, la ley es un tutor que te va a llevar hacia Cristo, y te abrazas de Cristo. Y luego Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, ¿sí? Entonces, por si alguien se queda con el sabor de, pues ahorita nos quedamos así como, ahorita me estoy ahogando, bueno, ahóguese esta semana. En la siguiente vamos a ir viendo la solución, la luz, a través de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este testimonio, Señor, que más que verlo como el testimonio de Pablo, pues realmente es el testimonio de cada uno de nosotros, es mi testimonio, Señor. Solamente tú conoces nuestros corazones, y tú sabes cuántas veces, Señor, hemos dado una imagen a los hermanos, a la iglesia, en la que yo soy un hombre espiritual, pero cuando estamos en la intimidad hay profundos clamores de decir: Señor, estoy vendido al pecado, no puedo vencer, Señor, no puedo salir de estos pecados. Señor, viene tu ley y enciende mis pasiones, mis deseos de rebelarme y tantas cosas. Pero, Señor, en tu siervo Pablo hubo una liberación total y profunda que fue a través del Evangelio de Cristo. Y, Señor, que esto pueda mermar en nuestros corazones, pueda obrar en nuestros corazones de tal forma que nos haga correr hacia Cristo y correr solamente hacia tu Evangelio, Señor. Obra tu palabra, Señor, en nuestros corazones. En esta próxima semana, en verdad, Señor, taladra tu palabra en nosotros, Señor. Quebranta ese hombre religioso que llevamos cada uno de nosotros. Quebranta esa seguridad religiosa que muchas veces nosotros tenemos. Quebranta todo esto y saca, Señor, delante de ti a la luz ese hombre que dice: estoy vendido al pecado, no puedo contra el pecado. Ese hombre que está clamando y que está diciendo: necesito ayuda, sin tu ayuda no voy a salir de esta cárcel. Señor, ayúdanos a ver a Cristo y usa el ministerio de tu ley en nuestros corazones, que tu ley nos pueda golpear, nos pueda confrontar, pero que nos lleve al Evangelio, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura
y veamos al Hijo de Dios.